Bueno, buenas tardes, querida audiencia. Realmente a nosotros como veteranos nos refresca el alma y nos da una inyección de vida que ustedes nos puedan escuchar las vivencias de Malvinas. En primer lugar, agradecer a las autoridades del Centro Naval y de la Comisión Permanente de la Gesta del Atlántico Sur por la invitación. Nosotros vamos a esta exposición con Carlos Bertini, le pusimos el nombre Una página en la historia naval. ¿Por qué le pusimos una página de la historia naval? Porque esta unidad, como llamada Transporte Polar Ara Bahía Paraíso, estuvo muy comprometida en la gesta de Malvinas, porque operó desde el 24 de marzo hasta el 27 de junio de 1982. O sea, que tenemos, lo único que le vamos a dar va a ser vivencias, experiencias, anécdotas, actos heroicos, acciones relevantes y algunas incógnitas que todavía tenemos a la fecha. Gracias a los cadetes de la Escuela Naval, muchas gracias al Club Argentino de Modelismo Naval por exponer la maqueta del Bahía Paraíso, que la finalizaron creo que en esta semana. Por favor, Juan Carlos Lagos, te podés parar y quiero dar un fuerte aplauso para que esta gente... Gracias. Bueno, este equipo de trabajo hizo la maqueta del crucero, del Narwhal, está terminando del Bahía Paraíso y ahora tienen otra tarea, el destructor Santísima Trinidad. Bueno, vamos a empezar la exposición. Hay que prenderlo. Bueno, como toda exposición tiene un temario. Lo que vamos a desarrollar primero va a ser una introducción y las características particulares de esta unidad logística. Después lo voy a invitar que me acompañen para comentar la travesía que hicimos durante el primer año de vida de esta unidad. Después vamos a complementar las 4 misiones que hizo esta unidad naval. Y para cumplir esas misiones, la campaña antártica, las Georgias, buque hospital, el rescate del crucero Belgrano y Malvinas, desarrolló muchas actividades. Desde el inicio, logísticas, de apoyo, de seguridad, de traslado de prisioneros, de traslado de helicópteros, de alistamiento de buque hospital, la tarea del rescate de los sobrevivientes del crucero Belgrano y el repliegue de nuestros queridos combatientes. Después vamos a desarrollar lecciones y enseñanzas que dejó el Bahía Paraíso y por último vamos a hablar de los veteranos de guerra de Malvinas. Me olvidaba, perdón, quiero agradecerle también la presencia del autor, del joven escritor e historiador Juan Terranova, que está escribiendo el libro del Bahía Paraíso. Muchas gracias, Juan, por tu presencia. Bueno, el transporte Bahía Paraíso era un buque logístico que realmente fue construido en la Argentina por el astillero Príncipe Mengue, en La Boca. Esta unidad tuvo una vida muy perecedera, porque se incorporó a la Armada Argentina el 16 de noviembre de 1981 y por un accidente náutico se hundió el 28 de enero del año 1989 frente a la base Palmer de Estados Unidos. Esta unidad naval tenía como dotación 120 militares y reforzaba sus actividades
con el grupo naval embarcado, ya sea de la Armada o del Ejército argentino. Y también contaba en las actividades de la campaña antártica con un grupo de infantes de marinas, que ellos eran responsables de la carga y descarga de las bases antárticas. Como verán, acá están las características relevantes de esta unidad. ¿Por qué era logístico? Logístico porque tenía una capacidad de carga de 3.500 metros cúbicos de cargas generales, con 2 bodegas grandes. Capacidad de combustible 1.200 metros cúbicos y una cámara frigorífica de 250 metros cúbicos. Por lo tanto, nosotros complementábamos las tareas del almirante Irízar, que hoy recibimos una gran noticia, que todas las pruebas del almirante Irízar se van a incorporar, realmente un buque que lo necesitábamos. Acá el señor comandante Jorge Ismael García. Se lo muestro porque realmente para nosotros la primera dotación y para todos aquellos embarcados en el Bahía Paraíso fue una persona con sus actitudes, un ser humano de primera. Fue un guía para los más jóvenes en las inquietudes e interrogantes. Fue el común denominador de todos los encuentros. Acá está el testimonio cuando cumplimos 25 años de Malvinas. Este testimonio es el regalo que le hicieron los conscriptos del Bahía Paraíso al señor comandante. Y lamentablemente, en el 28 de enero del 2008, partió a su vida eterna. Y bueno, como el segundo punto de la exposición, quiero que me acompañen para recordar toda la travesía que hicimos nosotros. Nosotros zarpamos el 26 de diciembre del año 1981 de Buenos Aires. Fuimos a Ushuaia, completamos cargas y realizamos 3 etapas a la Antártida. Acá es la primera anécdota. En la segunda etapa nosotros llevamos por primera vez a las familias que hicieron invernada en la base Esperanza. Y a su vez también fuimos testigos del primer casamiento realizado en la base Esperanza. Un oficial de gendarmería se había casado. Después, el 20 de marzo, finalizó, digamos, la campaña Antártica 81-82 y junto al almirante Irízar estábamos en Ushuaia. El almirante Irízar regresa a Buenos Aires y a nosotros nos dan una nueva misión. Esa misión era ir a la isla de Lorcada y después llegamos a Georgias. En Georgias estuvimos desde el 24 de marzo al 4 de abril. Acá voy a hacer referencias de fechas nada más y después vamos a desarrollar en forma particular cada actividad que le estoy enmarcando acá. De las Georgias fuimos hacia Puerto Deseado, donde ahí hicimos 3 viajes para el traslado de helicópteros. Estuvimos del 6 al 10 de abril. Tengan en cuenta que el 9 de abril ya Inglaterra había declarado el bloqueo y la zona de exclusión de 200 millas. Perdón. Llegamos a Puerto Belgrano el 14 de abril y tuvimos hasta el 27 de abril que alistamos al buque de buque hospital. Zarpamos el 27 de abril y discúlpeme que me olvidé, realmente uno en esta exposición, dado que está en la cuna de historiadores navales y catedral, digamos, de anécdotas de marinos, me olvidé que un día como hoy, hace 35 años, a las 16 horas el Bahía Paraíso zarpaba para cumplir la misión de buque hospital, el primer buque hospital de Sudamérica. Zarpamos el 27 de abril, fuimos a una zona
De ahí hasta el 3 de mayo, el día 4 de mayo hasta el 11 de mayo, estuvimos en la zona del hundimiento del crucero Belgrano, navegamos cerca de las Islas Sandwich y Georgia del Sur buscando sobrevivientes. Del 12 de mayo llegamos a Ushuaia y tuvimos hasta el 29 de mayo para cumplir con el requisito de hospital naval. Al buque se lo pintó completamente en Ushuaia con el personal de la dotación. De ahí hicimos 4 viajes a Malvinas, desde el 31 de mayo al 22 de junio. 2 viajes contra bandera argentina y 2 viajes ya cuando las Islas Malvinas habían sido recuperadas por los ingleses. Nuestro punto de apoyo era Punta Quilla, que era el puerto de reabastecimiento. Después zarpamos el 22 de junio con un grupo de infantes de marinas y llegamos a Puerto Belgrano el 25 de junio. Desembarcamos a los infantes de marina y al regimiento 25 y después la sanidad en combate. Y llegamos y finalizamos nuestra primera etapa del primer año de Buca el día 27 de junio del año 1982. Y realmente quiero decir que no hay unidad naval argentina que haya vivido tantas emociones en su primer año de vida. Operó durante 6 meses, navegó 25.000 millas y a los 100 días de su incorporación a la Armada Argentina escribió su diario de guerra. Bueno, cumplida la primera misión, la segunda misión dijimos que es la recuperación de las Georgias. Las Islas Georgias es un conjunto de islas, conformado por un conjunto de islas, de 17 islas, islotes y peñones. Tengan en cuenta que la isla San Pedro es la mayor, la más grande, y tiene su costa sur muy castigada por los vientos antárticos. Los puertos más importantes de la isla San Pedro es Puerto Ley y Puerto Grytviken. Según se comenta la historia, que en la década del 60 estos 2 puertos tuvieron el auge de las factorías de las ballenas. Realmente, según dicen, que en Grytviken llegaron a vivir 2.000 operarios. En la recuperación de las Islas Georgias participaron el transporte polar a la Bahía Paraíso, la corbeta Guerrico, que era el buque de combate de apoyo, y también tuvimos el de los ingleses, el buque científico Endurance. Estas 3 unidades participaron en la operación de las Georgias. La superficie, digamos, de todas las Georgias es de 3.800 kilómetros cuadrados. Sus características principales son laderas muy fuertes y hay un monte Page que llega a 2.800 metros de altura. Acá le represento el Puerto Ley, cómo estaba conformado. Esta era una de las factorías que los obreros argentinos ya la habían desarmado cuando llegamos nosotros, 24 de marzo. Grytviken era de mayor dimensión y acá estaban las mayores factorías. Yo puse acá estaban los científicos ubicados y acá estaban los marines. Cuando llegamos nosotros el 24 de marzo, desembarcamos al grupo especial del teniente Astiz. Acá hay una foto cuando se encuentran con los obreros argentinos, acá cuando se iza la bandera. Acá el día 3 de abril, tengan en cuenta que ya el 2 de abril se había tomado las Islas Malvinas y el día 3 de abril nos encontramos con la corbeta Guerrico que venía capeando fuertes temporales y nos amadrinamos cerca del puerto Ley.
Ahí nos pasaron 40 infantes de Marina a cargo del teniente Luna y el teniente Justi y una serie de bagajes y pertrechos de los combatientes. Y acá les muestro una foto, cómo se estaban preparando las distintas oleadas de helicópteros que iban hacia el puerto Grytviken. Acá les voy a representar en forma virtual cómo fue el operativo de la recuperación de las Georgias. La recuperación de la Georgia duró 2 horas, de las 11 de la mañana a las 13 horas. Empezó la corrida al Bahía Paraíso, aproximadamente a 300 yardas de la costa. Nos ubicamos entre 2 peñones como resguardo. La corbeta Guerrico se adelantó y automáticamente entró a la caleta Vago. Rápidamente sale el helicóptero Alouette para incursionar, inspeccionar la zona, y cuando se acerca el Alouette a la costa principal, los científicos bandera blanca. Como sabíamos que en esta zona estaban los enemigos, que eran los Marines, la primera oleada, se desembarca el teniente Luna con un grupo de infantes de Marina en un puerto chiquito acá para empezar, digamos, la recuperación hacia la zona de los hospitales donde estaban los Marines. Cuando va la segunda oleada, con el Puma, que quieran avisar en la playa, y ahí abren fuego los Marines. Realmente el piloto, digamos, del Puma, había recibido fuego y le había afectado el sistema hidráulico. Con mucha suerte logra escapar y aterrizar a 150 metros, que estaba a la otra costa, y cae el helicóptero con humo desplomándose a tierra, y ahí son las primeras bajas que tuvimos y 5 heridos. La corbeta Guerrico entra y tiene problemas de motores, logra arreglar esos motores, y la corriente, porque venía con un motor, la corriente un poco la desvía hacia estribor, a distancia de las armas de los ingleses, abren fuego y le hacen daño a la corbeta. La corbeta logra recuperar ambos motores, marcha hacia popa, y con el primer cañonazo que tira, los Marines se rinden. Después la corbeta Guerrico, en el momento que se rinden, automáticamente piden urgente auxilio para sacar a los heridos. La corbeta Guerrico había recibido una baja y 5 heridos, y uno de los heridos era mi compañero Pingitore, que estaba realmente muy grave. Y acá es una anécdota profesional. El Bahía Paraíso, el médico, el jefe de departamento sanidad, era anestesista, y el médico de la corbeta Guerrico era ginecólogo. Realmente, gracias al médico cirujano que estaba conformando el grupo especial del teniente Astiz, el doctor Carrilaf era el único cirujano. Un médico de Jujuy, de Maimará, 1,50, 1,55 tenía, un médico con un aspecto físico, pero tenía una capacidad de cirujano real. Él fue el que le salvó la vida al guardiamarina Pingitore. Entonces sacamos los heridos de la corbeta Guerrico, el Alouette, que es la unidad de combate que nos quedó, digamos, en servicio al 100%, traía los heridos de tierra. Acá está el Alouette, digamos, acompañando a la Guerrico en su corrida, y acá cuando la foto del teniente Buzón, cuando la Guerrico ya se había finalizado la recuperación de las Georgias. Simplemente, disculpen, señor capitán Buzón, por favor, se puede parar
y señor Capitán Guerra. Ellos son los dos protagonistas de este combate. Un fuerte aplauso. Que realmente a nosotros nos enorgullece, y voy a hacer parar al señor Capitán García Sanabria, nuestro segundo comandante. Por favor, señor Parecé, que también otro protagonista. Bueno, está, sí. El teniente Bonamico. Ahí está Guillermito Guerra y uno de los camilleros que están bajando el cadáver de uno de los conscriptos está aquí presente, por eso lo quiero nombrar, que en ese momento era el enfermero, el suboficial Ariel Dulce, que está ahí. Parate, Dulce. Bueno, muchas gracias. Bueno, y acá están, y como resumen final, las Georgias realmente fue el que más costo en material y en vida le costó al Estado argentino. 3 bajas, 2 conscriptos y un cabo primero Huanca de la Guerrico, 7 heridos y tuvimos un herido inglés. El herido inglés, cuando llegó al Bahía Paraíso, al verlo al doctor Carrilaf, realmente no le tenían confianza profesional. El jefe, que era un teniente Mills, cuando lo fueron a entrevistar con el inglés de salteño, no quiso que lo operaran. Entonces el médico le dijo: mire, si en 48 no le opero, le tengo que cortar el brazo después. Esa noche hizo mucha fiebre el herido, así que al otro día lo operó, le salvó el brazo. Después, a los 4 años, el doctor Carrilaf recibe una invitación del Regimiento de Marines pidiéndole primero disculpa y segundo invitándolo a una ceremonia donde le dieron un reconocimiento. Realmente él me comentó, dado que nos encontramos en Jujuy. Y bueno, una vez tomadas las Georgias, como le expliqué hace rato, trasladamos prisionero, y al mismo tiempo que trasladamos prisionero, fuimos a Puerto Deseado. Otra tarea era trasladar los helicópteros de Puerto Deseado hacia Malvinas. Nosotros trasladamos, hicimos 3 viajes, 9 helicópteros del ejército argentinos que iban hacia Malvinas. Y bueno, llegamos a Puerto Belgrano el 14 de abril del año 1982, ya cuando amarramos Puerto Belgrano, ya estaba la directiva de adecuarlo como buque hospital. Acá le paso, digamos, el testimonio a Carlos Bertini, que él nos va a comentar cómo alistaron el Bahía Paraíso como buque hospital. Gracias, Fernando. Bueno, gracias por la invitación al Centro Naval y a las autoridades de la Comisión Permanente. Gracias a los presentes por estar presentes y escucharnos nuestras vivencias. Y le quiero contar una anécdota pequeña antes de iniciar. Ayer el subdirector de mi hospital, donde yo estoy como jefe de plástica, me dice: ¿cuántas camas tenían ustedes en el Bahía Paraíso? Y le digo: 300 camas con posibilidad de poner literas y cosas, y por ahí llegar hasta 350 camas. ¿Cuánto tenemos acá? El Hospital Pirovano, que está dentro de los 4 hospitales más grandes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tiene 370 camas. Nosotros teníamos 300 camas. Uno, con la distancia, toma la dimensión de la importancia de tener un hospital flotante y operativo las 24 horas del día. Y de la noche también. Bueno, el tema es, el desafío era armar el buque hospital. Como dijo bien Fernando, el Bahía Paraíso era un buque logístico
realizaba las campañas antárticas, el relevamiento de las bases antárticas, y teníamos que empezar a armarlo como hospital para que nos funcionara a nosotros como médicos, como cirujanos en mi caso. ¿Y con qué contábamos? En ese momento nosotros contábamos con una enfermería que tenía el buque de aproximadamente 10 camas, tenía un quirófano, pero nada más. Y para una guerra no era suficiente. Entonces, el desafío fue, como ven ahí en ese cuadro, no quiero aburrir con estadística ni nada, pero como ven en ese cuadro, se hicieron 4 quirófanos, de los cuales tenía un quirófano número 1, donde era el más importante, que era el quirófano que ya poseía el buque, y 3 quirófanos más, 2 quirófanos más para cirugía general y traumatología y uno exclusivamente para cirugía maxilofacial. No voy a parar para ver bien los números porque si no, no... Bien. Así me ayuda. Más fácil. Bueno, ustedes ven ahí, el cargo de cirugía tenía 3 quirófanos, anestesia y terapia intensiva, cargo de traumatología tenía radiología y sala de yesos, cargo de bioquímica y farmacia, laboratorio, hemoterapia y farmacia, el quirófano 4, que era exclusivamente para cirugía maxilofacial, porque pensamos que íbamos a tener, y de hecho estadísticamente casi fue lo que más tuvimos de lesiones de cabeza y cuello, y después el cargo de CESACO con división H1 y depósito de cadáveres, cargo de sala general y cargo de pañol general. Ahí está más o menos distribuido la cantidad de personal que tenía cada quirófano, esto ya cuando estaba en rol de sanidad en combate. El quirófano 1, un capitán de corbeta, un teniente de navío, un cabo principal y 2 cabos segundos enfermeros. Quirófano 2, un capitán de corbeta, un teniente de navío, teniente de fragata médico, teniente de corbeta y cabo segundo. Bueno, ahí lo ven, todos conocen más o menos las jerarquías. Y lo más importante de la fuerza efectiva de sanidad en combate, están los números totales ahí. Sanidad tenía 56 entre personal superior y subalterno, de apoyo 26 y en total 82 personas. 82 personas no eran solamente, esto de sanidad en combate, pero era todo el buque que estaba en función y apoyando a los médicos en sanidad en combate. Allá el segundo comandante me dice que sí, y puede dar fe de ello. Y además, nosotros sin el apoyo de toda la gente, que cuando estamos en rol de sanidad en combate, no solamente estaban los médicos al pie del cañón, venían los camilleros, los cocineros, todos tenían una función cuando había sanidad en combate. Y cuando no estábamos en el combate, también teníamos una función. Yo quiero, ahora que lo veo y tengo presente al segundo comandante, que cuando estábamos en Puerto Argentino y teníamos que bajar las bolsas de harina y los alimentos que teníamos que dejar en las islas, estábamos todos con el overol y bueno, nosotros que éramos jóvenes estábamos ahí llenos de harina, con las bolsas de harina, y miro hacia el costado y ¿quién estaba? El señor capitán García Sanabria al lado mío, hombreando bolsas de harina, ¿sí? O sea que ahí no había jerarquía, había funciones y espíritu de cuerpo, como debe ser. ¿Sí? Ponelo ahora. Bueno, este es el esquema de funcionamiento de sanidad en combate que nosotros teníamos organizado. El paciente entraba, cuando llegaba al buque, llegaba a un centro de recepción y clasificación de heridos. El centro de recepción y clasificación de heridos en el Bahía Paraíso se había puesto en dos lugares. Uno era la cámara, digamos el comedor de la tropa, que ese era el puesto número 1, y el otro estaba donde yo cumplía mi función en sanidad de combate, que estaba encargado de la recepción y clasificación de heridos en el hangar. Y por la característica de la evacuación de los heridos en la guerra y en la isla, el mayor porcentaje vino por helicóptero.
los que vinieron, los heridos que llegaron y entraron al puesto número 1, que era ¿cómo es? El comedor de tropa, ahí se utilizaron, sí, cuando tuvimos que hacer el rescate de los sobrevivientes del crucero Belgrano, que se los subía por la banda del buque, ¿no? Ahí. Bueno, del Centro de Recepción y Clasificación de Heridos, ahí nosotros somos los encargados de recibir el herido, revisarlos y hacer lo que comúnmente nosotros en emergentología llamamos triage, que es la clasificación de la magnitud del herido y de dónde tenemos que derivarlo en ese momento. Entonces está el paciente que puede llegar a tener un compás de espera, ese va a internación de clínica médica, el paciente que tiene que ir directamente a quirófano, el paciente que tiene que ir a quirófano pero puede esperar. Entonces eso consiste en la clasificación. Eso se hacía en el hangar con todo un equipo que me acompañaba, por supuesto. Ahí entonces se decidía si el paciente era quirúrgico, iba directamente a quirófano, si el paciente era un clínico grave, iba a terapia intensiva, y si el paciente era tenía un problema clínico leve o moderado, iba a la sala de internación que se habían preparado en una de las bodegas del buque, se había preparado y se había listado para que tuvieran internación 250 personas de capacidad. A otras 50 teníamos con las 10 de terapia y las salas especiales, ¿no? Porque el buque tenía posibilidad de llevar, ¿cuántos? 80 pasajeros, que eran camarotes. Bien. Siguiente. La cadena de evacuación de heridos Argentina y de Gran Bretaña. La nuestra llegaba por camilla o helicóptero, generalmente al buque nuestro llegaba en helicóptero, pero ahí está en el puesto de socorro de la unidad. Del puesto de socorro de la unidad iba en ambulancia, en helicóptero, al Hospital Militar Conjunto Malvinas, o podía venir, ahí falta una flechita, podría venir directamente al Bahía Paraíso, que hemos recibido. Del Hospital Militar Conjunto de Malvinas también iba al Hospital de Bahía Paraíso, o hacían la evacuación directa, que también tuvieron evacuaciones directas, Fuerza Aérea, que la llevaba a Comodoro Rivadavia, evacuaba en ese momento. O se evacuaban entonces los heridos de la isla con el Bahía Paraíso, o se evacuaban por avión al continente, a Comodoro Rivadavia. Nosotros hacíamos la evacuación después de la navegación en Punta Quilla. Punta Quilla tiene una característica muy especial y por supuesto que los marinos son los más idóneos para hablar de esto, pero el tema de la diferencia de mareas que hay. Entonces, para mantener el buque amarrado a puerto y tenerlo operativo para poder hacer toda la evacuación de los heridos que teníamos adentro, la tarea esa era titánica, porque había que hacerla en 3 horas, señor, más o menos, entre 3 y 4 horas. O sea que en 3 o 4 horas teníamos que evacuar todos los heridos que habíamos traído de las islas. Para eso se había, se habían pertrechado y se habían armado contenedores, donde se habían preparado semi-terapias intensiva móvil, donde tenían sus centros su tubo de oxígeno, camillas. Entonces se los evacuaba a los heridos a esos contenedores y con la grúa del buque se lo dejaba en el muelle y de ahí se evacuaban en ambulancia o al hospital o al avión que los derivaba después a Puerto Argentina, a la base naval de Puerto Belgrano o a Palomar. No, a Campo de Mayo, perdón, sí. Bueno, esto como ustedes ven es del año 82. Yo le puedo asegurar que me gustaría contar con este equipamiento hoy en algunas clínicas y en algunos hospitales. Por supuesto que era el quirófano que ya estaba armado del buque, era el quirófano principal. Imagínense que esta es una camilla de cirugía en ese momento de última generación, que sirve además para cirugía general, para cirugía ortopédica, todos esos aparatos es para hacer las tracciones en el caso de fracturas. Bueno, con la mesa de cirugía, la cialítica,
Quiero agradecer que estas fotos fueron cedidas, como ahí dice también la fuente, por el doctor Coleta, cirujano del Bahía Paraíso, que también fue compañero nuestro y estuvo con nosotros, ¿no? Sí. Bueno, esa era la enfermería que contaba el buque, normalmente, como en su función sin ser buque hospital. Eso se utilizó para que en esa enfermería que ya estaba armada con esas camas y todo, se hizo la unidad de terapia intensiva, donde contábamos con 10 camas ahí. Pero para hacer eso hubo que hacer un trabajo titánico de talleres, de los talleres navales, y acá quiero recalcar la ayuda que nosotros recibimos en el armado del buque hospital, y que historias por ahí pocas conocidas, y el año pasado creo que se hizo, ¿no?, un reconocimiento en el edificio Libertad a las enfermeras navales que nos dieron una mano y trabajaron al compás nuestro y subían los tubos de oxígeno por la planchada del buque, atornillaban, ayudaban a los de talleres navales a trincar todo, porque imagínense que en navegación el tubo de oxígeno, si se cae y empieza a volar, rompe todo y no deja nada. Bueno, quiero en este momento dejarles un gran saludo a las chicas. No sé si alguna habrá venido, pero estaban invitadas. Sigamos. Este era lo que habíamos hablado hoy, el Centro de Recepción y Clasificación de Heridos número 1, que está ubicado en el comedor de la tropa. En este lugar fue donde se hizo toda la recepción de los sobrevivientes que nosotros rescatamos de las balsas del crucero Belgrano. Acá, cuando lo podíamos subir al buque, lo llevábamos a este sector. En este sector se lo desnudaba, se lo revisaba todo. Había que darle, se les daba ropa limpia, nueva. Previamente se los llevaba, primero se los revisaba si tenía alguna lesión o no, se los llevaba a un sector donde se podían bañar, darse una ducha caliente, porque venían de varios días. Nosotros llegamos el 4 de mayo, o sea que piensen que nosotros llegamos 2 días después del hundimiento. Entonces, todas esas personas que nosotros rescatamos, ya hacía 2 días que estaban en una balsa con frío, con temperaturas bajo cero, ¿no? Seguí. Este es el sector de las bodegas donde se armó, foto cedida también por el doctor Coleta, no quiero dejar de decirlo, donde se acondicionó el sector de internación. Y gracias a todo ese armado de camas en cuchetas, logramos tener la capacidad de esas 250 camas de internación. ¿Sí? Seguimos. Bueno. Esta es la ceremonia que se hizo el día de la sanidad naval, el 22 de abril del 82, previa a la zarpada. Y se hizo ahí se ve, el helipuerto del buque del Bahía Paraíso como primer buque hospital de la Armada y primer buque hospital de Sudamérica. ¿Querés leer lo que dijo el comandante? Bueno, ahí están las enfermeras de la Escuela de Sanidad de la Armada, ¿sí? Gran desilusión para ellas, porque teóricamente cuando nos ayudaron a armar y a construir el buque, porque realmente fue una construcción, tenían la ilusión de venir con nosotros, y las enfermeras e instrumentadoras, el día anterior vino la orden de que no iban a embarcar mujeres, entonces tuvimos que zarpar sin el apoyo de la enfermería femenina y, bueno, se nos complicó un poco el tema de la ayuda. Acá Ariel se ríe, pero para nosotros, los cirujanos, una de las manos más importantes son las instrumentadoras.
y quién nos instrumentaba en la cirugía. Y sobre todo había que operar con el buque en movimiento. Entonces, a ver, la mesa se desparrama, a los 10 minutos que uno empieza a operar ya no encuentra más nada, tiene que haber. Entonces, cuando estábamos en navegación, tuvimos que ponernos a preparar a nuestros cabos segundos enfermeros, que los preparamos para que fueran instrumentadores en una semana. Y gracias a eso nos dieron una mano enorme y pudimos hacer toda la cirugía que pudimos hacer. Esto es la tarjeta de identificación que se nos hizo, esta era de Ricardo Sete, anestesiólogo. Esta tarjeta de identificación la hicieron exclusivamente para los médicos y los enfermeros, que eran teóricamente los únicos que estaban autorizados para bajar del buque e ir a tierra en el caso de hacer evacuación o traer heridos, ¿sí? ¿Querés leer Voy a... Bueno, como corolario de esto, quería leer una nota que salió en ese momento en un diario de la época, donde hablaba sobre la roja insignia del valor, y dice así: muy cerca del combate pero sin armas y con la más humanitaria de las misiones por cumplir, los buques Hospital de la Armada Argentina prestaron valioso apoyo a nuestras tropas. La rápida atención y evacuación de heridos no solo salvó muchas vidas, sino que dio a los que luchaban la confianza en que no estarían solos a la hora del dolor. Bajo la insignia de la Cruz Roja, pintados de blanco para su mejor identificación, estos buques rescataron náufragos, aportaron personal médico especializado y funcionaron como verdaderos hospitales flotantes. Sus ambulancias eran helicópteros, héroes anónimos, todos sus tripulantes. En esta cubierta, que si los hechos que puedan producirse así lo quieran, va a recibir la sangre y el dolor de aquellos que caigan en defensa de los sagrados intereses de la patria. Estarán los integrantes de la sanidad de la Armada preparados para la noble misión de curar, y en ella estoy seguro que no omitirán ningún sacrificio. Estas palabras fueron parte del discurso que en conmemoración del aniversario de la Sanidad Naval pronunció el director del Hospital Naval de Puerto Belgrano, capitán de navío médico Adolfo Julio Mayé, en esa oportunidad. Bueno, alistado el buque como buque hospital, dijimos hace rato que el día 27 de abril zarpó de Puerto Belgrano. Fue a una estación a 200 millas de Comodoro Rivadavia y ahí tuvimos hasta el 3 de mayo. ¿Por qué le digo? El día 2 de mayo a las 22 horas recibimos el mensaje naval que el crucero se había hundido. Entonces el comandante directamente, como aparentemente ya sabía que venía la orden de ir a buscar, digamos, a la zona del crucero Belgrano, puso proa hacia la zona de hundimiento del crucero Belgrano. Zarpamos a la 1 de la mañana y el día 4 de mayo a las 6 de la mañana estuvimos en la zona de hundimiento del crucero Belgrano. Acá está, digamos, es un reflejo de las actividades que se hizo ese día. Realmente de las 6 de la mañana llegamos, a las 7 de la mañana ya el avión Neptune hizo su primera recorrida y nos iba cantando la ubicación de las balsas. Y para nosotros fue una incertidumbre total de las 6 a las 10 de la mañana, porque había balsas, pero todas estaban vacías. Entonces, lamentablemente, los buzos tenían que bajar y hundirla a las balsas. El protocolo es cuando uno recupera
sobreviviendo, hay que hundir a la balsa. Bueno, hubo una zona del hundimiento que había muchas balsas vacías. A las 10 de la mañana fue la primera balsa que se recuperó de nuestros queridos compañeros del crucero Belgrano, donde son los que más días permanecieron en el agua y los que estaban totalmente desgastados físicamente. Así recuperamos 71 sobrevivientes y 18 cadáveres. Es importante también, acá quiero resaltar una acción muy importante de los pilotos de la LUEP. Ya habían desembarcado el capitán Buzón y el capitán Guerra. Teniente Mancela, teniente Volpi, eran los relevos de la LUEP. Y la recuperación del destructor Piedra Buena, de 2 heridos graves por el fuego y un cadáver, lo hicieron de la LUET, tuvo que acercarse, no tenía cubierta de vuelo el destructor. O sea que fue una maniobra muy riesgosa lo que hicieron, trasladar en camillas fijas hasta el buque. Los buques se pusieron más o menos a 400 yardas y el ALUE iba y venía. Tengan en cuenta que tenía un fuerte temporal, o sea que fue una acción muy relevante los dos pilotos del ALUE. Acá también participó el piloto Pardo, buque chileno, que también, independientemente después de lo que se decía de Chiles, ellos venían navegando y habían recuperado 2 cadáveres. O sea, en final, acá están, digamos, diapositivas de las balsas, cómo se recuperaban y cómo subían. Acá está, digamos, acá el doctor Carlos Berlini le va sobre el procedimiento, el protocolo. Nobleza obliga, y cuántos recuerdos esta foto. Ahí lo tenemos, que hay que nombrarlo también, el capitán Pelicari, que era el director médico del buque. Lo ven en ese capote rojo, como siempre, súper activo y dando indicaciones, ¿no? Era capitán de corbeta médico en ese momento, cirujano, eximio cirujano y, bueno, el director médico del grupo de sanidad en combate. Esa era la manera que se esperaba a las balsas, ahí por una de las bandas del buque, y el tema, la desesperación de toda la gente era de levantarlos y volverlos otra vez al buque para darle la posibilidad de empezar a ayudarlos. Y como dije hoy, ahí si ustedes ven, lástima, la foto no podemos identificar, pero seguro que está toda la gente, ahí no hay ninguno como es específico en su rol, ya ahí es que se metían todos a querer subir, tirar de la soga, levantar a los sobrevivientes. Bueno, antes de pasar esta diapositiva, porque nosotros llegamos a Ushuaia el 12 de mayo, ahí desembarcaron los sobrevivientes y los caídos. Me olvidé de comentarle que tengo una anécdota de emoción, de alegría y de emoción, de tristeza. En el rescate del crucero Belgrano, una de las balsas rescatada, lo rescatamos a nuestro querido compañero Franzoni, con vida. Y otra balsa, al mediodía, el cuerpo de también nuestro querido compañero Gerardo Sevilla. Y justo estaba el capellán, que había estado en la escuela naval con nosotros, y los conocía. Él, digamos, hizo una poesía que ahora Carlos la va a leer. Y antes de, digamos, de hacer, bueno, léela. Bueno, Transporte Polar Ara Bahía Paraíso, poesía.
Dice, rígido, las manos como sarmientos que rechazan la muerte, poblado por algas y petróleo, y el plancton como una mordaza en las palabras, desnudo en la cubierta, bajo la obstinada llovizna y los ojos angustiados. Aquí, mi prójimo en la esquina final. No pregunté su historia, ni su último rezo. Doblé simplemente las rodillas junto a su cuerpo ausente para dibujar el signo de la esperanza en aquella frente, porque sabía que el rosario encarnado en la piel era el ancla segura para su último puerto. 5 de mayo de 1982. Aquí nuestro señor comandante, Ismael García, puso poesía que escribiera nuestro capellán, capitán de fragata Carlos Wagenführer, en su oportunidad del rescate de los sobrevivientes del crucero Ara General Belgrano. Finalizada la tarea de la tercera misión, que era el rescate del crucero Belgrano, el buque no cumplía con los requisitos de buque hospital, como decía la Cruz Roja Internacional. Por eso, la dotación y todo, digamos, sanidad en combate, tuvimos que pintar al buque entero de blanco y también los helicópteros, porque los helicópteros solamente tenían identificados cruces. O sea que fue una tarea muy significativa en el sentido que en Ushuaia nevaba, llovía, y por eso demoramos casi 13 días en pintar la unidad de buque hospital. Era uno de los requisitos fundamentales. Así empezamos ya el buque pintado. El 3 de mayo zarpamos hacia la isla de los Estados. Ese día, digamos el 30 de mayo, fue la orden de cruzar Malvinas. Y para nosotros fue la noche más larga. ¿Por qué fue la noche más larga? Porque no sabíamos, estaba el bloqueo, estaba la zona de exclusión, y el comandante habló a toda la unidad que todos teníamos que alojarnos en la segunda superestructura. Así que todos estábamos preparados en caso que seamos hundidos por la fuerza inglesa. Pero gracias a Dios no pasó nada, porque el 31 de mayo llegamos al sur de la isla Soledad. Hay 3 helicópteros Céline de los ingleses, con un cartel grande, alto, pare máquinas, primera inspección. Analizaron 2 helicópteros con un grupo de marines y nos revisaron de proa a popa el buque hospital. La única novedad que tuvimos fue que y me olvidé de comentarlo por los nervios, que en Puerto Belgrano, antes de zarpar como buque hospital, el comandante de operaciones navales ordenó que se embarcaba víveres para 30 días para 10.000 hombres. O sea que también hicimos de buque intendencia. Entonces la única novedad era ¿por qué tanto víveres? Y bueno, allí, gracias al segundo comandante, respondió de que como era un buque antártico, nosotros teníamos la obligación de tener una estiva de víveres para 6 meses. Así que salimos sin novedad, seguimos navegando solos, porque ellos realmente, Inglaterra tenía la superioridad, tanto de superficie, en el aire, ellos nos decían a dónde teníamos que ir, zarpamos y el 1 de junio llegamos a Puerto Argentino. En Puerto Argentino se hizo la primera actividad de sanidad en combate, donde recuperamos 26 heridos y 2 evacuados. De Puerto Argentino zarpamos al encuentro de nuestros pares, el buque hospital Uganda y 3 buques que ellos tenían de ambulancia, que eran buques hospitales más chicos, el Herald, el Dildra y el ECLA. Ahí embarcamos el Uganda a través de los helicópteros, 47 heridos, 45 del ejército argentino y de fuerza aérea. Yo acá le voy a referenciar nada más, después el doctor específicamente
le va a decir qué es lo que hicieron. De ahí zarpamos por las Islas Gran Malvinas, ahí en Puerto Argentino embarcan por primera vez los inspectores que nos acompañaron de la Cruz Roja Internacional. Entonces, de ahí nos dirigimos a Fox, donde embarcamos 19 heridos y 52 evacuados. La dotación del transporte de Carcañará y del Buen Suceso. Fuimos a Howard y también nos dieron 3 heridos, recuperamos 3 heridos. De ahí nos hicieron navegar de nuevo hacia la zona de encuentro de hospitales. Nos vuelven a decir que vamos hacia el sur y acá nos encontramos por primera vez con un buque inglés que era el Canberra, que había desembarcado a las tropas inglesas. Seguimos navegando y a la altura de mitad, digamos, del Golfo San Carlos, nos encontramos con el destructor Arden de los ingleses que lo estaban desguazando. Seguimos navegando más al sur, nos encontramos con el buque Queen Elizabeth. Y así terminó la primera viaje a Malvinas con 8 días en las islas y llegamos el 7 de junio. Acá están las fotos y acá hay una anécdota muy linda. Llegamos a la dársena de Puerto de Argentino el 1 de junio y realmente como bautismo de fuego o bautismo de recepción, digamos, de las tropas argentinas, un Sea Harrier que venía arriba fue alcanzado por la artillería del ejército argentino. Ese fue el bautismo de fuego. O sea, nosotros, como buque hospital, uno estaba en cubierta y era ver una película, digamos, protagonista de una película, porque veíamos los helicópteros, los aviones que pasaban, pero inclusive aprovechaban nuestra gran masa de acero para después desviarse, se subían y tiraban sus misiles. Bueno, acá están el encuentro del buque Bahía Paraíso, el buque Hospital, el buque Hospital Bahía Paraíso, el Uganda y el Herald. Carlos. Bueno, para hacerlo un poco más divertida, quiero contar una anécdota que me hiciste acordar ahora, Fernando, con respecto al tema de la navegación cuando rompimos las 200 millas y el comandante dice que no teníamos que permanecer por debajo de la línea de flotación. Y dicen que soldado que huye sirve para 2 guerras, ¿no? Entonces, nuestro camarote, por lo menos el mío, estaba, Guillermo lo recordarás, estaba por debajo de donde estaban los depósitos de la JP-1, que era el combustible de los helicópteros. Entonces, en mi camarote yo estaba con mi hermano de la vida, mi compañero, el doctor Armando Antenucci, cardiólogo, encargado de la parte de terapia intensiva del buque, y le digo, Armando, tenemos que estar preparados para el abandono. Así que acá tenemos que irnos, porque llega un cuetazo acá, donde está el combustible acá arriba, no quedamos nada. Dice, no, que esto, que otro. Bueno, al final, ¿cómo terminó la historia? La hago corta, nos agarramos el colchoncito que teníamos en la camita y nos fuimos a la enfermería de Sanidad en Combate y vivíamos ahí ese tiempo, ¿no? Bueno, como anécdota para recordar. Bueno, este fue el cruce con el primer encuentro con el buque hospital inglés, el Uganda, que era el más grande. Ellos tenían un buque hospital grande y 3, como dijo Fernando recién, 3 buques ambulancia hospital, que era el que hacía la evacuación, digamos, de la primera línea o la evacuación de las islas al Uganda, y del Uganda después se derivaban vía Montevideo a Inglaterra. El Uganda era un buque hospital, era un buque que se utilizaba antes de la guerra como crucero de placer en el Mediterráneo.
Ellos en la guerra lo tomaron, lo transformaron en buque hospital, le tuvieron que poner una planchada para helicóptero porque el buque no estaba preparado, no tiene helicóptero, y lo armaron como buque hospital. Yo tuve la oportunidad, la vida me dio esa suerte de, como era, cirujano y estaba con el doctor Pelicari, me elige junto con Ricardo Sete, que era el anestesiólogo que había aparecido ahí hoy la tarjeta de identificación, después va a estar en una foto, en la primera cirugía, y con el Puma vamos del Bahía Paraíso al Uganda a hacer la recepción y organizar el traslado de los heridos que ellos tenían en el Uganda, heridos argentinos que ellos tenían en el Uganda y que lo estaban tratando. Fundamentalmente ellos tenían heridos del ataque de San Carlos cuando hicieron Cabeza de Playa. Ahora después hay una diapositiva que va a dar los números. Y tenían también heridos de un par de pilotos de avión que se habían eyectado y lo habían rescatado de las aguas, los ingleses. En esa foto estamos, no tiene muy buena definición, pero en esa foto ahí estamos en la cámara del Uganda con 3 médicos ingleses. Allí arriba a la derecha soy yo, aquí en el segundo, empezando de la izquierda, es el doctor Osete. Nosotros medio tensos, ellos relajados, tomando café y un poco intercambiando las experiencias de ellos y las experiencias nuestras y de la guerra. Para hacerla corto, como experiencia de lo que nos contaron, no estaban los médicos, por lo menos los médicos ingleses que estaban ahí, que hablaron con nosotros, no estaban de acuerdo con la guerra de Malvinas, no querían saber nada. Nos preguntaron, esto es interesante que lo sepan, nos preguntaron a ver si la Argentina era tan grande desde el punto de vista geográfico en extensión, porque ellos habían detectado la diferente idiosincrasia de nuestros soldados. Ellos tenían correntinos, sureños, porteños, entonces habían detectado que tenían distintos cantitos, distintas maneras de comportarse, uno más tímido, otro menos, y nos preguntaban eso. Después nos pusieron, a mí me acompañó el que tengo a mi derecha, el que está sentado a mi derecha me acompañó, nos pusieron un médico a cada uno, nos llevaron a revisar, a mostrar todo el buque y su organización, y ellos, como son especialistas en la guerra, para eso también son muy prácticos. El buque hospital lo tienen organizado como buque de cirugía de guerra. Nosotros teníamos quirófano, o sea, nuestro buque hospital estaba 10 veces mejor armado que el buque hospital de ellos. Para que se den una idea y para que tengan un poquito de la comparación, ustedes, varios, han hecho algún crucero en un buque de estos, y la zona donde se hacen las reuniones, los bailes, bueno, ellos, esa zona de baile, que está generalmente en el centro del buque, ellos habían armado los quirófanos, y los quirófanos eran en un lugar como si fuera esto, rodeado de mamparas plásticas, de plástico, dividido en 4 quirófanos, y ahí operaban. No tenían quirófanos como nosotros armados, con cama y todo eso. Las camas las tenían, pero estaban en eso. O sea, ellos hacen cirugía de guerra. Justo nosotros tuvimos la posibilidad de ver, en ese momento estaban haciendo, cuando nosotros llegamos, una cirugía, una neurocirugía, y bueno, son eminentemente prácticos para eso. Y lo que no pueden resolver en el momento, lo cargaban en un avión y lo derivaban vía Montevideo, Inglaterra. No se complicaban. Seguimos. Bueno, esta foto es una foto de recepción ¿cómo es? Del Puma, cadáver. Esto demuestra que se trabajaba de noche también. La evacuación no solamente era de día y con luz, sino de noche también, y hay que hablar de la capacidad de nuestros pilotos, de los helicópteros, para operar en esas condiciones, ¿no? Seguimos. Bueno, todo lo mismo. ¿Sí? Esta es la primera cirugía que se hizo en el buque hospital. Ahí está mi amigo y el doctor Coleta, que fue el que nos facilitó
varias de estas fotos que estamos presentando. Ahí está, el que está atrás es el anestesiólogo, el doctor Osete, que estaba hablando hoy. Allá atrás, con los anteojos, lo divisé hoy, que no lo podía sacar, ese era el doctor Rivolta, que ustedes muchos lo deben conocer porque el hermano era helicópterista, ¿no, Guillermo? Yo lo conocí como su jefe de la VAPI, de Punta India. Bueno, Rivolta era cirujano plástico en ese momento, y ahí está haciendo una cirugía de una herida importante abdominal con evisceración, y estaban resolviendo ese tema. Sigamos. Esto es lo que les contaba hoy con respecto a la evacuación de los heridos en Punta Quilla. Ustedes ven que ahí están los contenedores, ¿sí?, donde se bajaba los heridos dentro del contenedor hacia el muelle, y en el muelle ya estaban alistadas las ambulancias para hacer el traslado al aeropuerto y hacer la evacuación en avión hacia Puerto Belgrano o hacia Campo de Marte. Esa es la que leí recién. Listo. Bueno, esta es una foto de cómo nos recibía Punta Quilla. Realmente había mucho riesgo. Primero, porque teníamos serias limitaciones. Acá el Departamento de Operaciones debe calcular bien cuál era el tiempo de permanencia en el Valparaíso. Y la primera entrada nos recibió así, todo cerrado. Estos eran los rolling tanks. Acá están los camiones, los camiones, ambulancias, camiones con víveres, y los helicópteros iban a trasladar por medio de Chingueño estos rolling tanks, que era JP1, que necesitaban en Puerto Argentino, y lamentablemente, con un riesgo total, se trasladó en tanque de 200 litros. Se pasó los rolling tanks en tierra, en tambores, y lo llevaron al buque, con un riesgo total. Y también embarcamos una ambulancia y una cocina judía. Este es el segundo viaje que hicimos, que fueron 3 días, zarpamos, llegamos a Malvinas el 10 de junio, fuimos a la zona del encuentro de los hospitales, el Red Cross Box, de ahí fuimos a Puerto Argentino. Y ahí en Puerto Argentino desembarcamos casi el 60% de la carga apreciada de víveres, que habíamos cargado víveres para 10.000 hombres por 30 días. Ahí nos dijeron, están arrebatados los pañoles de existencia, no queremos más víveres. Ese como anécdota. Y en Puerto Argentino recuperamos 36 heridos y 5 evacuados. De ahí zarpamos de nuevo a la zona de encuentro. Ahí Uganda nos da 3 heridos. Y para no olvidarnos, digamos que nosotros le dimos al Hospital Uganda sangre argentina. Porque así como el señor en la reunión de las coordinaciones, tanto cómo iban a recibir los heridos, las historias clínicas que tenían que llevar cada herido, nos solicitaron sangre porque se habían quedado sin sangre en el banco de sangre de ellos. Y bueno, la tarea también, los helicópteristas fueron a Comodoro Rivadavia y no sé si son 50 o 100 litros de sangre, trajeron con mucho cuidado para evitar el movimiento no coagule la misma, y le entregamos sangres y medicamentos. Seguimos navegando, fuimos a la Bahía Elefante, recuperamos 2 heridos más, siguió la unidad, acá llegamos a Punta Quilla el 14 de junio, el día de la rendición. Desembarcamos los heridos, por supuesto, con la noticia estábamos muy golpeados nosotros, porque habíamos estado, como muestran la foto, el 10 de junio en Puerto Argentino, y ahí hubo, se acuerdan ustedes por los diarios, dijeron que habían lanzado un misil
hacia la proa del transporte polar Bahía Paraíso. Y realmente acá había una lancha de prefectura, pegó uno ahí y otra en una casa de un Kelpers. Bueno, acá fue el 12 de junio, antes del 14, digamos, perdón, ¿cómo estaba ya Puerto Argentino? Realmente nosotros veíamos como si estuviéramos en una película, porque de noche era de día. Las bengalas iluminaban todo el terreno, bombardeo permanente, se escuchaban los buques, los cañones de los buques, los misiles, y bueno, la gente que había ido al buque del apostadero nos decía, no, seguimos dándole, estamos bien, y bueno, realmente a nosotros nos sorprendió el 14 de junio. Como estábamos con los inspectores de la Cruz Roja, autorizaron ir al Bahía Paraíso a hacer un tercer viaje a las Islas Malvinas. Directamente fuimos a la zona del encuentro de hospitales y nos encontramos con el Uganda, que ahí nos pasa 44 heridos. Navegamos por el estrecho de San Carlos, seguimos la derrota, y acá, por primera vez, nos encontramos con buque de guerra inglesa. Nos hicieron pasar por el centro del núcleo de la flota inglesa. Acá ven las fotos, 15 buques de guerra y 30 buques logísticos. O sea, que vinieron con una fuerza naval muy importante. Fuimos a Puerto Argentino. Cargamos 28 heridos y nos ordenan evacuar 1.850 combatientes. Zarpamos a Punta Quillas, dejamos a los combatientes el 20 de junio y acá son las fotos del embarque que empezó el día el embarque que lo traían del buque Forex, los ingleses, embarcaban de a 60, después acá Carlos va a comentarle cuál era el protocolo que le hacían a cada combatiente. Esa noche para nosotros, para el departamento de abastecimientos, para la gente de servicio, fue muy, no dormimos, porque empezamos con el servicio, tengan en cuenta que el comedor era para 60 comensales y embarcaron 1.800. Desde las 6 de la tarde hasta las 4 de la mañana era la cena y a las 5:30 ya nos levantamos para darle el desayuno. Nosotros llegamos a Punta Quilla a las 11 de la mañana y lo íbamos ordenando porque los que comían los íbamos ordenando. Habíamos dejado únicamente toda la banda de babor libre y toda la banda de estribor de proa a popa se iba cubriendo con los excombatientes que estaban bañados, con ropa limpia, o sea, habían comido, o sea, realmente no tuvimos ningún problema de disciplina, se portaron bien, nos abrazaban, se sentían orgullosos de estar en suelo argentino, como digo yo. Aquí está en el comedor, los últimos que quedaron, los tuvimos que acostar en el comedor. Eran los pasillos, como le comentaba, lo poníamos cabeza, uno a iguales. Y realmente no tuvimos ningún problema de disciplina. Y el último viaje que hicimos a Malvinas, el 20 de junio, fuimos directamente a Puerto Argentino y ahí también una demostración de las fuerzas inglesas, helicópteros, banderas, buques, o sea, una demostración para que, no sé, realmente a mí me sorprendió. Embarcamos a un grupo de infantes de marina del 25 y a un grupo del regimiento 25. En total en las Malvinas tuvimos 23 días. Bueno, acá Carlos.
Hay una anécdota que la viví el 10 de abril. El 10 de abril en mi hospital logramos, después de 35 años, destapar una placa en conmemoración de los 35 años en honor a los excombatientes de Malvinas, o a los héroes de Malvinas, ¿no? Y lo invité, hice la invitación personal a Fabio Santana, no sé si lo conocen, que en ese momento era soldado, se hizo famoso en el Cantando por un Sueño, creo, en el programa, que al final después creo que no llegó a la final, pero bueno, Fabio, comprometido con la causa Malvinas, vino a cantarnos. Lo único que nos pidió es que no cantar la Marcha de Malvinas. Él no la puede cantar. Dice, te canto cualquier cosa, pero la Marcha de Malvinas es un tema personal, no la puedo cantar. A lo que quería era hacerlo públicamente esto, pero contarle la anécdota que él nos contó, porque él regresó con nosotros en el Bahía Paraíso y nos decía que cuando en esa evacuación, cuando venían masivamente, él vino también, él estaba creo que en el 25, Compañía de Ingenio 10, bueno, en la Compañía de Ingenio 10, y decía, claro, nosotros teníamos organizado, Fernando quiere que lo contemos, pero nosotros teníamos organizado que cuando viene tanta gente es muy difícil tratarlos a todos, pero había que tratarlos a todos, por lo menos revisarlos, ver lo que tenían, si habían alguna lastimadura, alguna enfermedad o algo, bueno. Y el objetivo aparte era bañarlos, darles ropa limpia y darles de comer. Y nos cuenta Fabio que, y me hizo recordar, porque yo eso no lo acordaba, me acordaba del chocolate con churros, pero él dijo que había dos colas. Había una cola que era de café con leche con facturas, y la otra de chocolate, con churro, con galleta, lo que sea. Bueno, dice que tenía tanta desesperación por comer que hizo una cola, comió, terminó y fue la otra, hizo la otra cola y comió. Entonces, claro, después, tanta gente ahí en los mamparos, con el movimiento del buque, qué sé yo, era un desastre. No vamos a hablar de cómo era el chiquero del buque en ese momento. Bueno, acá un poco la reseña la reseña de los encuentros que hicimos nosotros, el Bahía Paraíso con el Uganda, que fueron 4 encuentros. El primer encuentro fue el 4 de junio, donde nos pasaron 47 heridos. El segundo encuentro fue el 10 de junio, que creo, Fernando, que ese fue el encuentro que nosotros le dimos la sangre, o sea que tenemos orgullo de decir que los ingleses llevaron sangre argentina. El tercer encuentro el 11 de junio con 3 heridos y el cuarto y último encuentro el 16 de junio con 44 heridos. Después recibimos, ahí está muy bien graficado esto, del Hospital Militar de Puerto Argentino. El 1 de julio recibimos 26 heridos, ustedes ven que eran todos por helicóptero. El 11 de junio otros 26 heridos por helicóptero y el 11 de junio 10 heridos más por barco. O sea, ahí fue, como había más cantidad, 10 vinieron en barco. En otros lugares de la isla, en Howard nos dieron el 5 de junio 3 heridos, en Fox 5 de junio 19 heridos, en Bahía Elefante del 12 de junio 2 heridos, y ahí quiero recalcar un caso que fue emblemático, que es lo que te comentaba, de un subteniente de ejército, que, disculpen por los años, pero no me acuerdo el nombre del subteniente, que le explota una bomba al lado del Pozo de Zorro donde él estaba. Y hizo una lesión, para que ustedes se den una idea, tenía de la rodilla para arriba, solamente tenía el músculo, que nosotros llamamos vasto interno, y el paquete vasculonervioso, o sea, la arteria, la vena y el nervio, agarrado al cuerpo. Y de la rodilla para abajo tenía todo, pero el fémur y la musculatura que la perdía. Los ingleses, porque ellos estaban creo que estaban en Bahía Elefante, y los de ahí de los campos ingleses le hicieron una férula improvisada con ellos, porque ellos ahí en sus estancias tienen toda la aparatología, le hicieron una férula para que lo puedan trasladar. Bueno, lo trajeron en helicóptero a nuestro buque. El chico era un subteniente,
Cuando llega, por supuesto, una explosión en un pozo de Zorro lleno de pasto, barro, tierra, más la lesión grave que tenía, pero lo que nos pide es, por favor, que no le cortemos la pierna. No hay ninguno de los traumatólogos en el combate, ¿no? Quique no vino, bueno. Fue un desafío para el jefe de traumatología en ese momento, de Señal Combate del Bahía Paraíso, el doctor Parola. Y bueno, entramos él y 3 cirujanos más para hacerle la toalé, porque había que hacerle la toalé, hay que limpiarlo, porque si no termina con una gangrena. Y la anécdota es que cuando se despierta de la anestesia, lo primero que hace el chico es mirarse si tenía los 2 pies. No se le amputó, no nos animamos a amputarlo. Ese chico era hijo de un general, por ahí ustedes deben tener no me acuerdo el nombre yo, la verdad, lamentablemente no lo puedo acordar. Cuando lo evacúan llega a Campo de Mayo lo está esperando un avión, Estados Unidos. Y la anécdota es porque nosotros seguimos, porque nos llegó el alma, un subteniente quería, bueno, a ver cómo terminó. En Estados Unidos llega y bien la idea de cirugía de guerra y costo-beneficio. Llegó y a las 24 horas estaba amputado. Y a los 20 días estaba caminando con una prótesis. Anécdota, pero bueno, para matizar un poco esto, sigamos. Bueno, esto es un poco aburrido, pero así a grandes modos la parte estadística, acá se dividió por patologías. Ustedes acá ven que heridos en combate fueron 148 que recibimos nosotros. Ahí ven que cabeza y cuello fue la que llevó la mayor cantidad, 31, quemados 12, lesiones, heridos en abdomen 11, en tórax 7. Después de los traumatológicos, amputados, se amputaron 2 pacientes, se amputaron los dedos, 2 de las piernas y 2 el muslo. Estos del muslo fueron por la pisado de una mina terrestre, los otros de los dedos era por congelamiento por pie de trinchera, ¿sí? Las causas del terreno, bueno, pie de trinchera hubo 24 pacientes y congelamiento 1. Esta es una patología que no estábamos acostumbrados a verla, el pie de trinchera, es una patología ya de la Segunda Guerra Mundial, pero se vio, más que nada por la característica de la turba, el frío, la humedad, la característica de la isla. Y acá te quiero recalcar porque gracias al Centro de Medicina Hiperbárica que tiene el Hospital Naval de Puerto Belgrano, todos estos pacientes se los derivó al Hospital Naval de Puerto Belgrano y se hizo el tratamiento con cámara hiperbárica, y muchos de ellos me he encontrado con varios de ellos que le hemos salvado las piernas, hoy están caminando, algunas con amputaciones parciales, pero hubo una recuperación de casi el 80% de todos estos pacientes que se recuperaron. Y se presentó un trabajo importante en medicina hiperbárica en ese momento, que ganó un premio el Hospital Naval de Puerto Belgrano, ¿sí? Bueno, enfermedades comunes, 58, de vía respiratoria, infecciones urinarias, infarto 2, infecciosas, úlcera gástrica. En total de pacientes atendidos, entonces, en total fueron de 231 pacientes, ¿sí? Y esto, lo otro importante del rescate del crucero Belgrano, que fueron sobrevivientes 71, muertos 18, y acá en las prácticas médicas se hicieron 16 heridos, 7 cirugías de esos pacientes, y esto que está acá en este lado está porque esta cantidad, 4 quemados, 1 apendicitis y 2 de traumatología, eran pacientes que ya estaban tratándose en el crucero Belgrano, fundamentalmente los 4 quemados, el chico un conscripto que lo habían operado de apéndice el día anterior al hundimiento, así que cuando llega y dice, me operaron de apéndice, dice, bueno, empezamos todo a lavarlo, porque dije, ¿viste? Se tiró al agua, ¿cómo es? Todo el petróleo, que yo va a estar en infección. Bueno, se salvó por suerte, pero ya venían operados estos pacientes, y 14 cirugías. Y esto por ahí les interesa, que las heridas en Malvinas, fíjense, en porcentaje el 62% eran de artillería y morteros,
de armas portátiles un 28%, quemados un 6%, minas antipersonales el 0,6, se fue 1, y otros agentes el 2,6. O sea, esto habla un poco y explica, y yo no voy a darle clases a los entendidos que saben más que yo, pero explica un poco la filosofía de la guerra moderna, de generar heridos y no muertes, como para complicarle la cadena de evacuación y de moral de tropa. Si uno no, por eso fue muy importante el tema de la acción nuestra. Si uno a un ejército no le da apoyo en su enfermedad, en sus heridas, y la moral de la tropa cree y no luchan, ¿sí? Bueno, esto, creo que acá lo más importante son los totales. Hubo 234 heridos, 2.184 evacuados, como decía hoy Fernando, que fueron esas evacuaciones masivas, y en total fueron 2.418 combatientes que nosotros atendimos. Seguimos. Bueno, y esta la quise poner y Fernando estuvo de acuerdo. No sé si alguien sabe, el segundo comandante seguro que la debe conocer, ¿o no? Esta es nuestra patrona, la Virgen Estela Maris. Esta Virgen está hecha en bronce. Era la Virgen que iba en el Bahía Paraíso, en el buque hospital, y se rescató cuando se hundió en la Antártida, el buque, se rescató y se la dieron a nuestra madrina de nosotros, del buque Bahía Paraíso, que es la señora Susana Pértiga, esposa de nuestro señor comandante Ismael García. La tiene en su casa y tuve el honor de haber sido invitado a su casa y bueno, me la mostró, le saqué una foto porque dije, esta la tenemos que tener como mascarón de proa de nuestro buque. Por eso la quería mostrar. Bueno, para ir finalizando, como trabajé en el área logística, bueno, primero voy a desarrollar los interrogantes. El primer interrogante que le comenté a ustedes fue que el 20 de marzo, cuando se decide que a nosotros nos dan otra misión y al IRISA regresa a Buenos Aires, el IRISA nos pasa una casa desarmada. ¿Para qué? ¿Para quién? Realmente no tengo respuesta. El almirante Irízar, entre el 15 de diciembre y el 20 de diciembre del año 1981, estuvo en las Georgias con el empresario Davidov, que es el que había ganado la licitación internacional para desarmar las factorías. Bueno, esa es la única. ¿Para quién? Nosotros terminamos la guerra y la desembarcamos los primeros días de julio, esa casa desarmada. El segundo interrogante es, nosotros, la orden del comandante de operaciones navales era llevar víveres para 10.000 hombres por 30 días. Llevamos aproximadamente 400 metros cúbicos de víveres, tanto víveres secos como frescos. Y no tengo respuesta, dado que nuestro ejército argentino ha pasado hambre. Lesiones aprendidas en la área logística. Faltó una organización centralizada, un Estado Mayor con gran competencia, de crear un comando logístico único, como tenían los ingleses, un comando logístico único. Era el que recepcionaba todos los insumos, todas las clases, digamos, logística, y el que distribuía. Las balsas, cumplir el protocolo que está establecido, que una vez recuperado, hundir las balsas, y acá es personal las aptitudes negativas, como el autoritarismo, la soberbia y la desconfianza, afectaron totalmente a las acciones logísticas. Y como final, enseñanza, nuestro comandante y el jefe de sanidad en combate, doctor Pelicari, en el mes de octubre del año 1982, fueron invitados a la convención
americana, donde ahí fueron realmente los protagonistas de esa reunión y a su vez llevaron dos inquietudes: la identificación subaca y electrónica de los buques hospitales y la zona de fondeo y de encuentro de los mismos. Ambas adendas fueron aprobadas primero por esa convención y después por la Convención de Ginebra. Esa es la enseñanza que tenemos. Y acá, como veterano de guerra, dije que el señor comandante fue el común denominador de nuestros encuentros. Desde el año 1983, la primera dotación del Bahía Paraíso con el grupo embarcado aeronaval y la sanidad en combate se reúne por una vez al año para almorzar y contar nuestras anécdotas. Este evento fue en el Bahía Paraíso, teniendo en cuenta que el comandante continuó con su comando en el año 83. Acá están diferentes fotos de los encuentros. Este es en el quincho del Regimiento Patricios. Acá está el testimonio cuando el grupo de conscripto... la saqué. Un minutito. Bueno, y para amenizar un poquito, como dice nuestro segundo comandante, el señor García Sanabria, en cada reunión, en todos los años, cada vez las anécdotas son cada vez más gigantes, como los pescadores, ¿vio? Que cada vez que van, cada hablan, pasan los días, cada vez el pescado más grande. Entonces acá la anécdota es cada vez más grande, ¿no, señor? Así es. Hay algo que parece me escapó, pero es muy importante con respecto a la experiencia también del rescate del crucero Belgrano, es que pasó un poquito por ahí rápida la diapositiva, pero si ustedes se dan cuenta, en la cantidad de sobrevivientes que tenían las balsas, en las balsas donde rescatamos vivos, sobrevivientes vivos, eran las balsas que tenían arriba de 15 personas. Hay un par de balsas que es la de los sobrevivientes, la de los muertos, que tenían balsas 2, 3 o 7. O sea, eso fue una experiencia importante también que quedó registrada, de que lo mejor no es el confort, lo mejor es en las balsas estén 25 personas porque se dan calor entre todos, porque lo que los mata es la hipotermia. Esta es la última reunión que el año pasado tuvimos en Tandil y teóricamente ahora está prevista la próxima reunión en San Luis en el mes de octubre. Bueno, para mí personalmente fue una experiencia personal de estar acá en el Centro Naval. Disculpen que me puse nervioso porque realmente me cuesta arrancar, así que Carlos y yo le queremos agradecer por compartir esta página en la historia. Nada más, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, por favor. Esto lo contó el general Menéndez en una reunión. Cuando ustedes en Puerto Argentino bajaron víveres, ¿llevaban también cañones de 155 milímetros? No, un armamento. ¿Nunca? Bueno, él contó que tenían los observadores de la Cruz Roja en el barco y que
tenían que hacerlos bajar porque está prohibido eso. Y dice que le dijo que era peligroso que permanezcan en el buque porque se podía ser blanco de algún ataque. Entonces lo llevaron al hotel de Puerto Argentino y ahí bajaron todo. Juan Carlos, viste que te comenté que nos inspeccionaron cuando llegamos a Malvinas. Sí. Y después, me olvidé yo, nos volvieron a inspeccionar cuando ya las Islas Malvinas habían sido recuperadas por los ingleses. Yo estuve en la parte de los víveres, digamos, clase 1, de los 450 metros cúbicos que teníamos. Realmente en la bodega desconozco que haya ido armamento. Sí llevamos una ambulancia y una cocina judía para reforzar a las fortalezas del ejército argentino, nada más a Puerto Argentino. ¿Alguna otra pregunta? Entiendo. Está bien, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Que el almirante Irízar había sido torpedeado fondeando en Puerto Argentino. No. Ah, porque había caído un proyectil en una casa en el mismo acto, ¿fue o entendí muy mal? No, era el Bahía Paraíso, el 10 de junio, cuando estábamos fondeados. No sabemos, porque el misil, digamos, pasó a 100 metros de nuestra proa. Sí. Afectó a una lancha de prefectura, inclusive, y otro a una casa de Kelper, que donde murieron 3 Kelper, digamos. Pero para nuestras familias acá en el continente había salido el comunicado que le habían intentado hundir al Bahía Paraíso. Nada más. Y después, perdón, habló de las consecuencias un poco o las experiencias negativas, pero hay mucho positivo, lo que se desprende de toda la exposición de ustedes, creo, ¿no? Sí, negativa en esa área logística. Nuestro comandante siempre nos decía, ocultar los inocultables errores hizo que se minimizara y se desprestigiaran las acciones relevantes, los actos heroicos y las unidades que realmente cumplieron su misión. Hoy, y para todos le digo, nosotros los veteranos tenemos la obligación de transmitir nuestras vivencias. Y son vivencias con hechos fácticos. No queremos que se politice todo esto, porque eso nos afecta. Por eso queremos ahora, sobre todo, contarle, ya que desde el año pasado hubo un reconocimiento, y paso otra cosa, en mi pueblo, que soy del Portal de los Valles Calchaquíes, fui también distinguido como ciudadano de honor, y realmente tuve una semana llena de emociones. Tantos chicos de Cafayate, Amaicha del Valle, Tafí del Valle, Santa María, participaron en estas exposiciones, que no estaba tan nervioso como hoy, y me llenó de gusto. Por eso digo, fue una inyección de vida total, porque el reconocimiento y sobre todo de mis pares, que cuando en el 82 fui de vacaciones, tenía miedo de decirle, yo estuve en Malvinas. Hoy no, hoy saco pecho y sigo. Inclusive acá está el escritor Juan Terranova, que un grupo del Bahía Paraíso ha participado el año pasado de los talleres del Museo Nacional de Malvinas. Y yo le digo a los veteranos que están con una visión negativa, ya pasaron 35 años, creo que la vida es corta. Seguro que nunca se van a olvidar ellos de las acciones extremas o de lo que pasaron ellos, pero debemos hacer un punto de aparte, escribir la historia y los hechos positivos, pero son en cantidades innumerables que las cosas negativas que pasaron en Malvinas. Yo lo digo eso, de las cosas negativas, las actitudes nada más,
es logísticamente, nada más. Gracias. Una cosita, perdón, quería agregar. Cuando nos juntamos los veteranos de guerra y hablamos sobre este tema, todos tenemos la misma, la misma opinión. A nosotros nos costó 20 años empezar a hablar de Malvinas. Quien más, quien menos, ninguno quería hablar. Porque teníamos la impresión de que habíamos perdido la guerra, éramos malos. Y no éramos malos, y no perdimos ninguna guerra. Se perdió una batalla, pero no la guerra continúa. Si bien hay que buscarla por ahí del lado de la paz, pero la guerra continúa. Esta es una herida abierta y fíjate vos, disculpame que te tutee, pero fíjate vos, que la causa Malvinas es la única causa de unión nacional en estos momentos, que nadie la discute. Quien la discute es un necio, ¿sí? Nos costó muchos años empezar a hablar de Malvinas. Hay cosas que todavía en mi familia se asombran porque recién ahora se están enterando de cosas que yo les cuento. Y no es que me pasa a mí, Carlos Bertini, le pasó a todos los veteranos de guerra, a todos. Pero lo importante, y yo lo viví el 10 de abril cuando lo hicimos en mi hospital, después de 35 años, poner una placa, lo importante, y eso me pone la piel de gallina porque eso me dice de que algo está cambiando y ha cambiado, es que venían los chicos jóvenes, los residentes jóvenes de 24, 25 años, la edad que yo tenía cuando me recibí, a saludarnos, a decirnos gracias, y cuando gritábamos, los veteranos que estábamos ahí, ¡viva la patria!, gritaban a la par nuestra, ¡viva la patria! Eso quiere decir que algo está cambiando y tenemos que seguir por ese camino, que la historia se conozca de la boca de los verdaderos protagonistas, no de lo que utilizan, ¿sí?, o utilizaron o utilizarán la guerra de Malvinas y la vieron en la revista Gente o 7 días. ¿Sí? Buenas noches, mi nombre es Ariel Ramírez, participé como tripulante en el Bahía Paraíso, pertenecía a la primera cuadrilla aeronaval de helicóptero, era mecánico de helicóptero, mecánico de mantenimiento de sistemas electrónicos. En primer lugar me gustaría felicitarlo a Fernando por esta distinción que recibió en su ciudad natal, y sinceramente siento un orgullo y creo que se merece un aplauso por parte de todos nosotros. Gracias. Y en segundo lugar, me honra la presencia de quien fuera el jefe de nuestro grupo, en aquel entonces teniente de navío Omar Remo Buzón, porque realmente como subordinado de él, creo que estamos entre un merecido héroe destacado en lo que fue la recuperación de las Islas Georgias, sobrevolando la zona de combate con el helicóptero Alouette. También pido un fuerte aplauso para el camarada aquí presente. Y bueno, no lo había visto acá, Guillermo Guerra también me honra, desde hace 35 años que tengo la oportunidad de verlo y ahora lo tengo aquí presente y bueno, muchas gracias, estoy muy contento de poder verlo y bueno, en un rato lo voy a saludar. Por mi parte solo eso, el reconocimiento para la Fuerza Aeronaval, destacada con el helicóptero Alouette, no solamente en la recuperación de las Islas Georgias, sino también como parte de lo que fue el rescate de los sobrevivientes del crucero General Belgrano y bueno, las tareas que desempeñamos en Malvinas. Nada más. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Walter Petrone. Soy profesor de Historia y desde hace unos años estoy trabajando en un proyecto de investigación sobre la Guerra de Malvinas. Ese proyecto terminó hace unos días, es un documental que les acerqué hoy para que lo tengan, se llama Voces del Sur, Malvinas en la piel. Y este propósito de este trabajo, desde la parte de los educadores, es la de malvinizar
creo yo, después de escuchar las palabras de ellos, es que la guerra de Malvinas la vamos a perder el día que se acabe la historia oral. Y la historia oral la tenemos desde lo que la pueden contar. Al margen de eso, el testimonio malvinizador lo tenemos todos los días desde las escuelas, desde lo que nosotros le explicamos a los chicos. A mí la guerra de Malvinas me tocó muy de cerca. Tengo un primo que es sobreviviente del crucero y que fue rescatado por acá, por el buque, el Bahía Paraíso, donde estuvo Alberto Herrera. Él vive en Santa Fe. Y es así como dicen ustedes, a él le costó mucho hablar de Malvinas. Tal vez por cohibirse, por vergüenza, por el dolor, y de hace unos años comenzó a hablar de la guerra y de sus vivencias. En este tiempo que estuve trabajando en esta investigación, lo hice con un grupo, con un equipo, bueno, que está constituido por mi esposa, que es profesora de historia también, y por un licenciado en periodismo que es amigo mío. Y la verdad que escuchar la vivencia de los soldados a mí me ponía muy mal, muy triste, por todo el entorno de lo que ellos pasaron. Pero por otro lado, me sentía orgulloso en saber que ellos, si hoy por hoy dicen que tienen que volver a Malvinas, volverían y no se arrepienten. Tuve el honor de conocer a Fabio Santana. Vino a cantar en el cierre del documental de nosotros y lo que yo estoy diciendo también lo dice él. Así que sinceramente agradecerles, porque para mí cada vez que voy a una conferencia, ayer estuvimos en el Ministerio de Trabajo también, y escuchar cuando hablan los excombatientes es enriquecerse de la historia viva de nuestro país. Muchas gracias. Bueno, realmente los agradecimientos han sido tantos que el mío se suma como uno más. Para los que vienen por primera vez, yo soy el presidente de la Comisión Permanente de Homenaje a la Gesta del Atlántico Sur. Y este año, junto con el Centro Naval, en forma conjunta, estamos presentando una serie de exposiciones que, a diferencia de otros momentos, abarca a todas las fuerzas. Es decir, damos exposiciones no solo de lo naval, sino que por la grandeza de los directivos del Centro Naval, incorporamos al Ejército, a la Fuerza Aérea, Gendarmería, Prefectura, a lo largo del año, e inclusive a los civiles, por ejemplo, del Escuadrón Fénix. Esta parte de la actividad normalmente la concreta nuestro querido veterano de guerra, el almirante Castro Madero, que si estuviera acá agradecería porque justamente, si bien no fue nombrado, es él uno de los recuperados de las balsas, y por eso su eterno agradecimiento. Quizás, no sé si fue en el buque de ustedes o en el otro buque, pero eso no importa. La actividad que ustedes realizaban rescató a muchos de sus subalternos y creo que eso también lo debe llevar en el corazón. La próxima conferencia que vamos a realizar, justamente en lo que estábamos comentando, va a ser el 10 de mayo, una conferencia que va a ser una unidad del Ejército Argentino, que fue una de las que primero tomó contacto con el enemigo y cuyo segundo jefe está acá presente, el teniente coronel Alberto Frontera, que con un grupo de oficiales de su unidad nos va a hablar de los combates de Pradera del Ganso, donde hubo actos heroicos por doquier. Acá el capitán Marín me recuerda que hay... el 9 de mayo. Martes 9, bueno, perdón entonces. Martes 9 de mayo, he visto que muchos anotaron ya en la agenda, rectificar, por favor. Yo para terminar, les quiero comentar que hace 35 años se creó esta comisión por un grupo de no veteranos. Por eso a mí me gusta siempre hablar de veteranos y combatientes de Malvinas. Para mí no debería haber excombatientes. Los veteranos son todos aquellos que estuvieron en la guerra y acá veo que hay muchos. Y los combatientes somos los que siempre, a lo mejor antes de la guerra, como de la batalla, como aclaró bien el doctor Bertini, estamos combatiendo por esta causa. Hayamos o no ido a la guerra. Este acto de acá en este momento es un combate más
por la recuperación de las Malvinas. El acto que nos habló en el colegio, el acto que tuvimos ayer en un colegio en Bellavista, donde los chicos venían a pedir autógrafos a los veteranos y orgullosos y conociendo esta historia, son combates, más combates pacíficos para la recuperación definitiva de nuestras islas, que ya va a venir. Hace 35 años, cuando le pusimos el nombre a nuestra comisión, ustedes verán que no dice Comisión Permanente de Homenaje a la Gesta de Malvinas, sino a la Gesta del Atlántico Sur. Y este no fue un tema de casualidad, sino que fue ampliamente debatido en el seno de aquellos jóvenes civiles, en su mayoría, y algunos militares que la integrábamos, combatientes de Malvinas, pero no veteranos, por el nombre. Porque hoy se mencionó que este elemento que ustedes representan participó de toda la gesta del Atlántico Sur y no se limitó a Malvinas. Es realmente extraordinario lo que han hecho. Realmente conmueve y llega a las fibras más íntimas. Pensar que estuvieron en todo lo que es la gesta del Atlántico Sur. En la gesta de Georgias, donde hoy no se nombró a los dos caídos que tuvimos, infantes de marina, Almonacid y Águila, que cayeron combatiendo heroicamente y que en esa recuperación inicial de nuestras islas, Malvinas y Georgias, hubo más caídos en Georgias que en Malvinas, donde perdimos a nuestro querido capitán, también infante de marina, Giaquino. Después estuvieron en Malvinas, después estuvieron fuera de la zona de exclusión, recuperando a los de Belgrano. Realmente admirable lo que han hecho y justifica plenamente el nombre de la gesta del Atlántico Sur. Este homenaje, entonces, para ellos, el Centro Naval y la Comisión tienen el honor de entregarle un diploma de reconocimiento, en primer lugar, al capitán Santos, para quien pido un gran aplauso y gran amigo. Gracias. En segundo lugar, al doctor Bertini, que lo conozco hoy, pero realmente admirable lo que han hecho todos los médicos en Malvinas. Perdón, nos conocimos en la radio, disculpe. Estoy nervioso como Santos. Bueno, muchísimas gracias a todos, entonces, y los esperamos el día martes 9 de mayo. Muchas gracias.